En la unidad número 2 de nuestro curso de acueductos y alcantarillados desarrollaremos la parte pertinente a sistemas de almacenamiento y líneas de aducción, conducción y red de distribución concernientes al sistema de acueducto. Para el caso de las estructuras de almacenamiento, debemos tener en cuenta que nuestros tanques que podemos concebir en un sistema de acueducto pueden ser tanques de distribución o almacenamiento o tanques de compensación. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre ellos dos? El primero, que es de distribución o almacenamiento, simplemente se limitará a tener en reserva una cantidad de caudal para distribuir en momentos críticos o en momentos de máximos consumos, mientras que el tanque de compensación es un tanque que estará ubicado en el extremo opuesto al sistema o al sitio de captación y que lo que hará es recibir el agua que no es consumida por los usuarios en los momentos en que estos no están haciendo uso del servicio. Simplemente compensará esa cantidad y en el momento de tener nuevamente uso, el agua llegará a los usuarios de dos fuentes, una del sistema de captación y otra del sistema de compensación o tanque de almacenamiento. Para poder hablar del diseño de ese tanque, como en todas las estructuras de un sistema de acueducto, tenemos que definir el nivel de complejidad del sistema, que como ya se ha dicho depende del nivel de complejidad estipulado para el sitio donde está la población por su número de habitantes y que lo define el RAS 2000 en la tabla B91. En esta tabla vemos que para un nivel de complejidad bajo va un periodo de diseño de 20 años hasta un nivel de complejidad alto en el cual tendremos un periodo de diseño de 30 años. Este RAS nos define también de acuerdo a las condiciones particulares del diseño, cuántos tanques necesitamos y qué número se debe establecer de ellos. Al hablar del caudal de diseño, como ya lo hemos dicho anteriormente, dejamos claro que nuestro caudal de diseño será el QMH o caudal máximo horario, teniendo en cuenta que el tanque debe tener la capacidad de reservarnos el agua para satisfacer las necesidades el día de máximo consumo en la hora de máximo consumo, también llamada hora pico. Para calcular el volumen que vamos a necesitar en el tanque es necesario que utilicemos la expresión que está resaltada y que nos permite calcular el caudal que yo necesito tener en reserva para una eventualidad de incendio. Una vez calculado este caudal de incendios, vamos a tener dos opciones para determinar el volumen del tanque. Esas dos opciones, como se describe en este párrafo, determinan el volumen del tanque, que será el de mayor número, mayor capacidad entre la expresión volumen del tanque o BR igual a 1.2 por el caudal de diseño, que es QMH, por el 30% de almacenamiento. Esto equivaldría a un volumen calculado en litros por segundo. Obviamente, acá hay que tener en cuenta que esto debe afectarse por 86.400, que es el número de segundos que tiene un día, para que nos quede un volumen de almacenamiento diario. Este valor obtenido acá se compara con el valor contra incendios calculado en la fórmula que veíamos anteriormente, y el valor que sea mayor entre estos dos será el valor que utilizamos para predimensionar el tanque. ¿Cómo lo predimensionamos? Hemos obtenido un valor de B, que es el mayor de los dos que acabamos de comparar, y lo reemplazamos en esta fórmula obteniendo la K de la tabla 12.2, en la que está la constante de capacidad de un tanque de almacenamiento estipulado por el RAS 2000. Con ese valor y el valor de B obtenemos la altura o profundidad que va a tener mi tanque y ya con ello despejamos finalmente en esta fórmula el B o el L, que correspondería al ancho o al largo del tanque. Acá se hace referencia a que se recomienda
que los tanques tengan una figura geométrica cuadrada por facilidad de construcción, por facilidad de distribución de medidas y porque es la estructura, o mejor, la forma estructural más común y más de fácil formaleteo y fundido para el caso directamente de obra. Esto a grandes rasgos involucraría lo que necesitamos conocer para definir nuestro tanque. Sin embargo, es importante tener en cuenta que dependiendo de las condiciones topográficas y de las cotas de nivel de las casas a servir, nos estipula o nos determina si nuestro tanque será enterrado, semienterrado, superficial, o si por el contrario es necesario pensar en un tanque elevado. Es importante tener en cuenta estos aspectos porque nos va a determinar la altura a la que debemos llevar el agua para que llene el tanque, o la profundidad de excavación a la que debe estar, y esto me marcará la presión de salida que definirá si el agua me llega o no me llega a ciertos puntos de la red cuando estos son demasiado elevados. Eso se podrá ver dependiendo de la distribución topográfica que tiene el sistema que vamos a ver. La segunda parte de esta unidad 2 corresponde a lo que se ha denominado líneas de aducción, conducción y distribución. En sí son todas las líneas de tuberías que conforman un sistema de acueducto. Tenemos inicialmente la línea de aducción. Es sencillamente la línea de tubería que nos une la bocatoma con el desarenador. La línea de conducción es la línea que une el desarenador con el sistema de almacenamiento o con la planta de tratamiento. Y finalmente la red de distribución, que sencillamente son las líneas de tuberías que van a partir del tanque hacia los usuarios del acueducto. Normalmente las líneas de aducción y de conducción se diseñan con el caudal máximo diario y las de distribución con el máximo horario, así como el tanque de almacenamiento. Sin embargo, hay quienes en el momento de diseñar utilizan para todas las líneas el caudal máximo horario como caudal de diseño, como un factor de seguridad de diseño. Sin embargo, reitero, lo habitual es que la aducción y la conducción se diseñen con el caudal máximo diario QMD y la red de distribución y el tanque con el máximo horario. Igual son criterios de diseño, son márgenes de seguridad que sencillamente se tienen en cuenta de acuerdo a cada caso específico. El cálculo de estas tuberías se fundamenta en dos aspectos principales, que son la velocidad y las pérdidas. La velocidad en acueductos rurales, como es este caso, debe estar considerada entre 0,4 y 2,5 metros por segundo. La velocidad la vamos a calcular a partir del caudal de diseño dividido en el área del tubo que vamos a utilizar. Nosotros lo vamos a ver en el cuadro hidráulico, supondremos un diámetro, ese diámetro nos permite calcular el área y con el área y el caudal de diseño vamos a hallar la velocidad que, como les decía, debe estar entre 0,4 y 2,5 metros por segundo. Igualmente debemos calcular el nivel de pérdidas, que corresponde a la fórmula resaltada, donde J son las pérdidas unitarias que vamos a hallar, Q nuestro caudal de diseño, que como ya se dijo puede ser o es el caudal máximo horario, C es una constante para el PVC que es 150 y D es el diámetro que hemos supuesto para nuestro tramo de tubería. Se recuerda que al utilizar fórmulas todas nuestras unidades deben ir en metros. Así pasaremos a diligenciar el modelo de cuadro hidráulico que se está estipulando en el resalto, que corresponde a un cuadro sugerido. No hay una camisa de fuerza, pero sí hay datos mínimos que debe contener, que son los que en este caso se tratan de enunciar. Vamos a ver como ejemplo el diligenciamiento de un cuadro
que corresponde a esta planta topográfica entregada a los alumnos del semestre inmediatamente anterior para realizar su diseño. En este cuadro estamos observando una imagen de lo que va a ser nuestro acueducto. Tenemos una quebrada, un punto de captación, un posible punto de ubicación del desarenador, tanque de almacenamiento y los ramales de distribución, en los cuales estamos ubicando 22 casas, que es lo que nos daba el problema. Están numeradas como casa y el número pertinente, casa 18, casa 17, casa 9. Estamos también ubicando una escuela que, según los datos, tenía 60 alumnos, que equivalen a 20 habitantes. Estamos ubicando, o necesitamos tener ubicado en el plano, la longitud del tramo, y tenemos ubicado también las cotas terreno de cada punto. Así, por ejemplo, nuestro primer tramo será de C a D, sería captación a desarenador, donde mi punto inicial es la captación, el punto final es el desarenador. La longitud del tramo son 75 metros, la cota terreno inicial es de 4000 y la cota terreno final es de 3998.3. Vamos a ver cómo se diligencia el cuadro y vamos a ver que nuestro sistema de tuberías tiene tres componentes. Primero, la línea de aducción, que es captación desarenador. El segundo, la línea de conducción, que es desarenador tanque o desarenador planta de tratamiento, y las redes de distribución, que son el tercer componente de redes. Vamos entonces a mirar cómo se calcula el cuadro. En este cuadro estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 columnas sugeridas para diligenciar el cuadro básico. A estas columnas el diseñador puede agregarle las que quiera que le faciliten su trabajo, tales como columnas donde se involucren conversión de unidades o alguna serie de aspectos pertinentes. ¿Qué tienen los tramos que estamos sugiriendo aquí? Las columnas, perdón. Una columna inicial en la que se va a estipular el tramo. Si ustedes recuerdan en la imagen que veíamos, el primer tramo será captación desarenador y tiene 75 metros de longitud. Sencillamente el primer tramo que vamos a tener corresponde a captación desarenador. Tiene una longitud, según vimos en el plano, de 75 metros. Pero para poder continuar debemos tener hecho con anterioridad los cálculos pertinentes a los caudales y los consumos. Debemos colocar las convenciones del caso, decir que C es la captación, que D es el desarenador y que T es el tanque de almacenamiento. Debemos dejar también claridad de los demás datos que nosotros podemos necesitar, como por ejemplo nuestro caudal unitario. Este caudal unitario, sencillamente lo veíamos en los cálculos iniciales, es mi caudal máximo horario dividido en el número de casas. Es decir, este caudal unitario va a corresponder a la cantidad de agua que se me debe ir para cada una de las viviendas que va a tener mi acueducto. Cuando yo inicio el cálculo, sé que el caudal con el que yo voy a trabajar inicialmente será el correspondiente a la totalidad de mi caudal de diseño. En este caso es mi caudal unitario. Pero también sé, o también lo puedo considerar así, que este caudal será el total de las 25.33 casas, como lo ven ustedes aquí, que corresponden a las 22 casas que tenía el sistema más las 3.33 que equivale a la escuela, multiplicado por el caudal unitario, que en este caso es 0.02516. Así pues, para este caso particular, el caudal con el que vamos a trabajar corresponde a 0.6362 litros por segundo, que obviamente corresponde
al caudal máximo horario hallado en los cálculos iniciales. ¿Qué más datos podemos ubicar? Cota terreno inicial. Vamos a nuestro plano y vemos que la cota terreno inicial, que es la captación para este tramo, es de 4.000 y la del desarenador 3.998.3. Por tanto, cota inicial 4.000 para la captación, punto inicial, y cota final, que corresponde al desarenador, será 3.998.3. Estos datos los sacamos, como ustedes pueden ver, unos del plano y otros de los cálculos iniciales. Vamos a iniciar a asumir diámetros para suponer mi caudal. Lo ideal es que yo inicie calculando con diámetros pequeños. ¿Cuáles son los diámetros pequeños? El menor diámetro nominal existente es de media pulgada. Obviamente media pulgada es un diámetro muy pequeño para captar el agua en una quebrada o en un río. Sin embargo, lo ideal es que yo inicie en esa media pulgada, verifique la información, verifique esta presión disponible al final y al ver que no me sirve vaya aumentando a 3/4, a 1 pulgada, a 1 1/4, a 1,5, a 2, a 2,5, a 3, hasta obtener el diámetro que me va a servir finalmente. En el caso de este ejemplo, luego de hacer varios intentos, determinamos que el diámetro que nos va a servir es de 1 pulgada, de 2 pulgadas. Con este diámetro y con los datos que ya tenemos, vamos a calcular la velocidad utilizando la fórmula que está contenida en el curso virtual, y tenemos que nos da una velocidad de 0.314. Recuerden que nuestros límites, nuestras especificaciones de velocidad nos daban unas velocidades mínimas y unas velocidades máximas. Igual vamos a calcular la pérdida unitaria utilizando la fórmula que está especificada en el curso virtual. Al desarrollar estas dos fórmulas, si ustedes se dan cuenta, al revisar la fórmula de pérdidas, esa fórmula me incluye valores metro a metro. Me traduce qué velocidad voy a tener por cada metro que yo esté recorriendo. Al igual que en cualquier cálculo, si esta pérdida es por cada metro que yo recorro, la consideración que me debo hacer es, si yo por fricción pierdo 0.003 metros por cada metro que yo recorro, ¿cuánto voy a perder si mi tramo tiene 75 metros? Pues sencillamente la pérdida total será el resultado de esta pérdida unitaria que acabo de hallar multiplicada por esta longitud. Así pues, la pérdida total en este caso será 0.003 multiplicado por la longitud, que son 75 metros. Vamos a calcular la cota piezométrica. Ustedes deben haber verificado, consultado qué es una cota piezométrica. Y verán que palabras más, palabras menos, es la que nos marca la altura o la ubicación que tiene la presión que va a coger el agua dentro de la estructura, dentro de la tubería, en un punto determinado. Así pues, si yo les pregunto cuál será la cota piezométrica en el punto inicial, que es la captación, donde el agua está quieta y donde no he tenido ningún tipo de movimiento para que gane presión, pues sencillamente la cota inicial piezométrica en este caso será igual a la cota terreno, puesto que el agua va a estar ubicada sobre ese punto y va a estar en un estado de quietud que no me comunica presión. Así pues, la cota piezométrica inicial para este caso es igual a la cota terreno de donde arranco. ¿Cuál será la cota piezométrica final? Sencillamente la cota piezométrica final va a corresponder a la cota piezométrica con la que parto con 4000, menos lo que pierdo en mi tramo. ¿Cuánto pierdo? La pérdida total, que para este caso son 0,189. La diferencia de esas dos me genera la cota piezométrica final. Pues bien,
Si ustedes se imaginan la cota piezométrica, es una línea que siempre debe ir por encima de la línea que me marca el terreno. Si yo dibujara una línea desde el punto inicial a 4000 metros y se une con un punto final a 3998.3, esa línea sería la línea del terreno. Mi cota piezométrica debe estar siempre por encima de esa línea para que me garantice que exista presión. Así pues, la presión disponible en el punto inicial, ¿cuál sería? Sencillo. Si mi nivel es 4000 y el agua está a ese nivel, es porque no tengo absolutamente ninguna presión, porque es un tramo inicial donde no tengo ninguna carga de presión. Luego la presión inicial para ese punto será de 0. Pero ¿cuál será la presión final o la presión en el punto D? Pues sencillamente será la cota piezométrica final menos la cota terreno. Si acá observamos, será 3999.81 menos 3998.3. Eso me da una presión disponible de 1.51. ¿Qué significa eso? Que una vez recorrido los 75 metros entre la captación y el desarenador, partiendo de una presión de 0 a 4000 metros, que es la cota, al avanzar y descender hasta llegar a la cota terreno del desarenador, he ganado 1.5 metros de presión. Significaría que el agua, al llegar al punto del desarenador, sería capaz de subir en una manguera de niveles hasta 1.5 metros. En este momento, eso me daría la garantía de que yo podría construir mi desarenador semienterrado. Recuerden que en el cálculo del desarenador hablamos de una altura de 1.5 metros. Si yo lo entierro, digamos, 1 metro, me quedaría por fuera una altura de 50 centímetros y tendría la disponibilidad de que el agua me subiría a 1.5. Luego fácilmente el agua subiría y me llenaría mi desarenador. Sin embargo, vamos a asumir en este momento que nuestro desarenador, por efectos de seguridad, lo vamos a hacer enterrado. Luego no voy a necesitar esta altura. El desarenador se construirá enterrado de la base del piso hacia abajo 1.5 metros. Continuemos calculando. Mi segundo tramo correspondería a desarenador tanque, que en esta figura sería este tramo de 164.2 metros. Miremos la longitud, 164.2. El caudal debe ser el mismo porque hasta ahora yo no he distribuido ninguna parte de ese caudal. Calculo la velocidad suponiendo inicialmente un diámetro. Parto del mismo diámetro. Una recomendación técnica: nunca los diámetros en un acueducto se pueden ampliar. En el acueducto utilizaré el sistema de embudo, arrancando de un diámetro grande y reduciendo a medida que avanzo, pero jamás podré pasar de un diámetro pequeño a uno grande. Luego aquí mínimo debo continuar con 2 pulgadas, no puedo ampliar. Entonces inicio con 2 pulgadas, calculo la velocidad y calculo la pérdida unitaria. Digo que mi pérdida total será la unitaria multiplicada por la longitud, lo cual me genera una pérdida de 0.414 metros por cada metro, es decir, pierdo 40 centímetros de presión por cada metro que avanzo, en este caso 40 centímetros en los 164 metros. Calculo mi cota piezométrica inicial, que en este caso debe corresponder a las cotas terreno, que ya he debido ubicar del plano. Si ustedes se dan cuenta, la cota terreno del desarenador era la que teníamos acá en el desarenador, porque obviamente es esta misma, y la cota terreno del tanque será 3997.3. 3997.3. Resulta que aquí, si ustedes se dan cuenta, vamos a ubicar, o estamos ubicando, la cota piezométrica al mismo nivel de la cota terreno. ¿Por qué? Sencillo. El desarenador, como ustedes ya lo vieron, es una estructura que se llena por encima
el agua entra al tanque, pero también sale por encima. Luego el punto de salida del agua o de la tubería va a ser el mismo de entrada. Como nuestro tanque está enterrado, el desarenador, pues sencillamente entra a 3.998 metros, que es la cota terreno. Esa es mi cota piezométrica inicial. Obviamente eso me traduce automáticamente que la presión allí va a ser cero, porque el agua al entrar al tanque queda quieta y no va a tener presión. Es decir, ahí perdemos estos 1.5 metros que traíamos de presión. La cota piezométrica final será esta cota piezométrica inicial menos las pérdidas que tuve en el tramo. Y la presión final, esta será la piezométrica final menos la terreno final. Para este caso particular nos da 0,59. Estamos hablando que vamos a subir solo 59 centímetros si tuviésemos que hacer subir el agua. ¿Eso a qué nos lleva? A que nuestro tanque de almacenamiento, que es de 1,5 metros, de 2 metros, el valor que nos haya dado de altura en el cálculo, no podrá ser superficial. ¿Por qué? Supongamos que el tanque tiene 1.5 metros. Solo podré subir 59 centímetros, luego nunca podré llenar el tanque. Esto implica o que bien tengo que enterrar totalmente el tanque o hacerlo semienterrado. Eso lo debo especificar, y para ese caso estoy diciendo aquí abajo que en este ejemplo mi tanque lo voy a enterrar 1.7 metros. Creo que el tanque en este cálculo nos daba 2 metros de profundidad, entonces lo estamos enterrando 1.7 metros. ¿Por qué no lo entierro los 2 metros? Sencillo. En el transcurso de la red de distribución, que va a ser todo lo que calculamos acá, debe existir seguramente alguna casa que tiene una cota de terreno elevada, y que si yo entierro el tanque los 2 metros, desciendo los 2 metros, muy seguramente no me va a alcanzar a llegar el agua a esa casa. Por tanto, debo jugar enterrándolo para que yo pueda llenarlo, porque solo tengo 50 metros disponibles de subida, pero enterrándolo de tal forma que no me limite la presión más adelante. Así pues, vamos a diligenciar el primer tramo, que para este ejemplo de la red de distribución será del tanque de almacenamiento al punto 1 en una longitud de 40 metros. Tanque al punto 1, longitud 40 metros. Vamos a salir con los mismos dos, les repito, no podemos ampliar. Y vamos a continuar con el mismo caudal porque no he distribuido nada. De hecho, técnicamente no se debe sacar agua de las redes antes del tanque de almacenamiento. Es antitécnico que saquen distribución de agua hacia algún usuario antes del tanque. Y con estos datos calculo la velocidad y calculo la pérdida unitaria. Del plano topográfico saco la cota terreno del tanque, que miren, la acá ya estaba, y la del punto 1. Mucho cuidado acá. ¿Cuál sería la cota piezométrica de salida? Calculemos antes de eso las pérdidas totales. Pérdida unitaria multiplicada por longitud. Como caso particular, en este ejemplo las pérdidas unitarias nos han dado iguales. Es lógico, ¿por qué? Porque el caudal es el mismo y porque el diámetro es el mismo. Pero si alguno de estos dos elementos varía, la pérdida unitaria me varía. Esta pérdida unitaria multiplicada por esta longitud me da la pérdida total. Ahora sí, ¿cuál será la cota piezométrica? ¿De dónde me sale el agua? Recuerden que en los tanques de almacenamiento el agua entra por arriba, pero sale por abajo. ¿Qué tan abajo sale? Pues la cota terreno donde está el tanque menos los 1.7 metros que enterré mi tanque. Luego esa cota piezométrica va a ser esta cota terreno menos 1.7 metros. Si ustedes lo ven, me da una cota piezométrica inicial, que es con la que yo voy a partir. Esta piezométrica inicial menos la pérdida total me dará la piezométrica final. Esta piezométrica final menos la cota terreno que yo voy a tener me va a dar la presión. Así, por ejemplo,
la cota piezométrica inicial menos la cota terreno inicial me dará esta presión, que en este caso es de 0, porque estoy con el agua quieta. Pero mi cota piezométrica final sí corresponderá a la resta entre esta piezométrica que tengo en el punto final, que es 1, menos la cota terreno de ese punto, que es 1. Si ustedes se dan cuenta, tengo una presión de 0,20, es una presión mínima. ¿Pero por qué es válida? Porque en este momento, en ese punto 1, si ustedes lo miran acá, no tengo ninguna casa. Si yo tuviese una casa aquí, esa presión no me serviría, porque el agua me subiría solo 20 centímetros, que no sería suficiente ni siquiera para alimentar una casa. Como es posible que sirva, continúo. Quiero mostrarles qué pasaría si yo en lugar de 1 le coloco, de 2, perdón, le coloco 1 pulgada al diámetro. Miren automáticamente la referencia de presión que me da al final. 2.64 negativo. Significa que el agua no sería capaz ni siquiera de subir al nivel del terreno. Si le coloco 1.5, sigue siendo negativa. Luego el mínimo diámetro que me funciona ahí serían 2 pulgadas. Llenemos por último el segundo tramo para culminar esta explicación. El segundo tramo, en este caso de esta planta, el diseñador define por qué ramal se va inicialmente. Si continúa por el 1,2 o continúa por el 1 a la casa 1. Cualquiera que sea, debe tener claro que si yo arranco por el 1 a la casa 1, debo desarrollar todos estos tramos y después continuar con el otro. Miremos que en este caso el tramo escogido es 1 al punto 2. 1 al punto 2. Tiene una longitud de 37 metros. Voy a continuar suponiendo el diámetro de 2 pulgadas. Pero mucho cuidado, el caudal total lo traigo hasta este punto, pero por este ramal general debo distribuir lo que corresponde a, mucho cuidado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 casas de las 23.33 de las 25.33 casas que tengo. Luego por este ramal se me irá lo de las 11 casas o 12 casas que acabo de contar, y posteriormente por este ramal se irá el resto para completar las 25.33. Así pues, el caudal aquí, mírenlo, el caudal unitario multiplicado por 12 casas, que es lo que va a ir hacia ese sector. Ese caudal corresponde a 0.3014 litros por segundo. Saco del plano la cota terreno del punto inicial y la cota terreno del punto final. Calculo velocidad, calculo las pérdidas, calculo la pérdida total, que ya sabemos cómo, y mucho cuidado. Cota piezométrica inicial. Si ustedes se dan cuenta, si yo miro el planito, el tramo tanque A1 y 1 a 2 es un tramo continuo. Luego la presión que traigo aquí en el punto 1, que es la presión final, será la presión con la que inicio aquí. Conclusión, la cota piezométrica final que había aquí será la inicial acá. Con esa cota arranco. Eso significa que la presión con la que termine aquí será la presión con la que inicio acá. ¿Cómo hallo la cota piezométrica final del tramo? Ya lo saben ustedes. Piezométrica inicial menos pérdidas me da esta piezométrica final. Y esta piezométrica final menos la terreno final de ese tramo me da la presión. Si se dan cuenta, vamos aumentando porque voy descendiendo en el terreno. Ya tengo 98 centímetros, casi 1 metro de presión. Importante tener en cuenta que las cotas piezométricas, cuando los tramos son continuos, la cota que terminó como final pasa a ser inicial, la presión que terminó como final pasa a ser inicial. Mucho cuidado al terminar tramos. Cuando yo vengo acá al 2, supongamos que diseñé todo este tramo y llego acá hasta la casa 11.
debo retomar en el punto 3 para continuar al 4. Cuando yo hago tramo 311 y ahí acaba mi red, debo dejar un renglón de por medio aquí para que yo pueda continuar. Miremoslo en este cuadro que ya está diligenciado para que ustedes se den cuenta. Tramo continuo hasta la casa 11. Viene este tramo y vengo directo hasta acá. Ahí acaba el tramo. ¿Qué sucede al acabar el tramo? Dejo un espacio y retomo en el punto 3. ¿Por qué en el punto 3? Porque si ustedes se dan cuenta, este punto 3 continúa hacia el punto 4. Pero miren datos importantes. Cota piezométrica inicial del punto 3, pues será la misma piezométrica inicial que tenía aquí en este punto 3. Presión inicial en el punto 3 será la misma presión que tenía aquí en el punto 3. Y el resto de datos se calculan igual. Lo mismo pasa acá, acabo en la casa 13, que si miramos el plano, la casa 13 estará ubicada acá. Y debo retornar hasta el punto 4 para calcular este tramo. Retorno al punto 4, la piezométrica inicial del punto 4 será la misma que había aquí en el punto 4, la presión en el punto 4 será la misma que había aquí en el punto 4 y continúo mi cálculo. Como ustedes ven, venimos descendiendo ya en diámetros. Mucho cuidado, les repito, no es lógico aumentar. Así pues, si yo traigo este tramo en 2, desciendo aquí a 1, no puede existir aquí adelante un tramo mayor de 1. Si acá desciendo a media, ya ninguno de estos puede ser mayor de media. Luego, si por necesidad debo cambiar este, por ejemplo, este viene en media, y necesito por necesidad cambiar este a 1, implica que debo cambiar también el de atrás. Nunca puedo descender en diámetros. Eso es a grandes rasgos lo que se debe hacer para el diseño hidráulico del acueducto.